Séptima Aliyá. Vaikra, capítulo 5, versos del 11 al capítulo 6, verso 7. El último sacrificio mencionado aquí es el de culpa, en hebreo Asham. La ofrenda por la culpa consiste en un carnero o un cordero. Se ofrece cuando se comete uno de estos 5 pecados: por sacar beneficio de una comida sagrada o de un objeto sagrado del templo. Levítico, Vaikra, capítulo 5, versos 14 al 16. Segundo punto, por robar y luego jurar en vano que no lo había hecho. Levítico, Vaikra, capítulo 6, versos del 1 al 7. Tercer punto, para la purificación de un leproso. Levítico, Vaikra, capítulo 14, versos del 12 al 18. Por fornicar con la sierva de otro hombre. Levítico, Vaikra, capítulo 19, versos 20 y 21. Último punto, por contaminación durante el nazareato. Números, Bemidbar, capítulo 6, versos 9 al 12. Además, en Levítico, Vaikra, capítulo 5, versos 17 al 19, hay un tipo de ofrenda por la culpa, llamada de culpa pendiente, en hebreo, Asham Talui. Es ofrecida cuando uno no está seguro si cometió un pecado para el cual se requiere un sacrificio hatat. Esta ofrenda no es definitiva, sino en el caso de que el que duda luego descubra que sí pecó. Tendrá que dar una ofrenda de hatat por ese pecado. Esto nos enseña que la negligencia en asuntos espirituales es vista como un delito delante de Elohim. Vaikra, capítulo 5, verso 16. Hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas y añadirá a ello la 5ª parte y se lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa y le será perdonado. La restitución del daño hecho es una condición para obtener el perdón. Vaikra, capítulo 5, verso 17. Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que Hashem ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Aunque no se dé cuenta, será culpable. No hay excusa si no se estudia la Torá. Como dice nuestro maestro, según está escrito en Matillá, capítulo 12, versos 3 y verso 5. Capítulo 19, verso 4. Capítulo 22, verso 31. ¿No habéis leído? Y Matillá, capítulo 9, verso 13. Id y aprended. Así que Elohim espera que su pueblo estudie la Torá. No hay excusa para no estudiar y llegar a pecar por ignorancia. El que peca por ignorancia es por haber sido negligente en los estudios de la Torá y por lo tanto es culpable. Vaikra, capítulo 6, verso 2. Cuando alguien peque y cometa una falta contra Hashem, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo o por haber extorsionado a su prójimo, aquí aprendemos que si engañamos al prójimo, estamos cometiendo una falta contra el Eterno. Vaikra, capítulo 6, versos 4 y 5. Será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado o la cosa perdida que ha encontrado, y cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente. Hará completa restitución de ello y le añadirá una 5ª parte más. Se la dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. En primer lugar,
tendrá que devolver el mismo objeto que robó. En el caso de no poder hacerlo, tendrá que hacer restitución. En ambos casos tendrá que añadir el 20% de su valor. Esto nos enseña que no es válido robar un objeto de alguien y luego pagar el 120% de su valor y quedarse con el objeto. El que tiene el objeto en su poder está obligado a devolverlo. Solo en el caso de no poder hacerlo, podrá restituirlo de otra manera. Aplicación personal y mesiánica de los sacrificios de pecado y de culpa. Existen dos problemas en el hombre: el pecado y los pecados. 1. El pecado es la inclinación pecaminosa, el yetzer hará, la carne. 2. Los pecados son las obras realizadas por esa inclinación. Una persona recién nacida tiene inclinación pecaminosa, pero no tiene pecados, porque no ha cometido ninguna transgresión. Los sacrificios de pecado, hatat, y de culpa, asham, cubren el pecado y los pecados cometidos, eliminando sus consecuencias, pero no los quitan del todo. Sin embargo, la muerte de Mashiach no solamente quita los pecados y todas las consecuencias que los sacrificios de los animales no pudieron eliminar, sino también trata con el mismo origen del pecado, la inclinación maligna, que fue activada en el hombre en el huerto del Edén. El sacrificio hatat fue dado para cubrir los resultados negativos de la inclinación maligna, el pecado. El sacrificio asham fue dado para cubrir los resultados negativos de nuestras obras malignas, los pecados. Los sacrificios están espiritualmente vinculados con la muerte del Mashiach. Todos ellos son sombras del sacrificio del Mashiach. Gracias a la muerte del Mashiach hay liberación total y eterna del pecado y de los pecados. Si no fuera por la muerte del Mashiach, ni los pecados, ni el pecado, la inclinación maligna, el yetzer hará, podrán ser finalmente eliminados del hombre. El resultado final de la obra del Mashiach no se manifestará hasta la resurrección, aunque ya podemos disfrutar parcialmente de ese poder de la nueva vida que elimine el pecado en nuestras vidas. El pecado está presente en nosotros, pero su poder ha sido superado por Mashiach en nosotros, de modo que el pecado no tiene más dominio en nosotros. Si pecamos es porque lo hemos elegido, no porque todavía seamos esclavos del pecado. Romanos, Romillín, capítulo 6. Los sacrificios en el templo no solamente son medios didácticos audiovisuales por medio de los cuales Elohim muestra al hombre las verdades sobre la gravedad del pecado, sus consecuencias mortales, la justicia y la compasión del Eterno, sino también son medios para conectarse espiritualmente con el sacrificio eterno del Mashiach en los cielos. Los sacrificios temporales activan los efectos del sacrificio eterno en este mundo y en el mundo venidero. Así que el Yehudí que presenta su sacrificio en el templo, según las reglas, se apropia automáticamente de los beneficios del sacrificio del Mashiach Yeshua. Por medio de la muerte de Yeshua, se mostró eternamente que el Eterno es un juez justo. La muerte de un animal no puede quitar los pecados ni representar totalmente, jurídicamente hablando, un hombre, porque un animal no es un hombre. Solamente un hombre perfecto, sin pecado, puede morir en lugar de otro hombre pecador. El Eterno no puede perdonar al pecador así porque sí, sin tener una base jurídicamente justa que avale ese perdón. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Sin la muerte de Yeshua, el juez supremo sería injusto al perdonar al pecador. Proverbio Mishle, capítulo 17, verso 15.
El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Hashem. Éxodo, Shemot, capítulo 23, verso 7. Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Y Romanos, Romillín, capítulo 13, versos 25 y 26. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia en su tolerancia. Yud-Hei Bat-Hei pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que el que sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Yeshua. Amén. Sin la muerte de Yeshua no se manifiesta la justicia perfecta de Elohim ni su misericordia perfecta. Por medio de los sacrificios en el templo, el Eterno perdonó por causa del sacrificio eterno de Yeshua cuando vio la sinceridad del corazón arrepentido del hombre al ofrecer el sacrificio por el pecado y por la culpa. La base del perdón eterno es la muerte de Yeshua. Los sacrificios por el pecado y por la culpa son sombras de recuerdos de y puntos de contacto con el verdadero sacrificio. El verdadero sacrificio no elimina las sombras. Las sombras dan profundidad a una imagen. El Eterno nos dio las sombras para ampliar nuestros conocimientos de la profundidad de la muerte de nuestro amado Mashiach. Tenemos varios ejemplos de cómo los seguidores del Mashiach sacrificaban en el templo después de la resurrección. Mateo, Matillá, capítulo 5, verso 8. Hechos, Masé, capítulo 21, verso 20, capítulo 23, verso 24. Números, Bemidbar, capítulo 6, versos del 1 al 21. Capítulo 24, versos 17 y 18. Como ninguna cosa de la Torá será anulada por el Mashiach hasta que pasen los cielos y la tierra. Los sacrificios serán restablecidos en el templo edificado por el Mashiach Yeshua en su segunda venida. Ezequiel, Yehezkel, capítulo 43, versos del 18 al 27. Capítulo 44, versos 27 al 29. Capítulo 45, verso 17. Capítulo 46, versos del 13 al 15. Esto significa que habrá sacrificios de animales, incluso de pecado y culpa, durante el reinado mesiánico, el milenio. De los 613 mandamientos que hay en la Torá, según Maimónides o Rambam, aparecen en Génesis, Bereshit, 3 mitzvot. Éxodo, Shemot, 111 mitzvot, sumando un total de 114 mitzvot. En el libro de Levítico, Vaikra, hay 47 mandamientos, 95 positivos y 152 negativos. La lista que se presenta después de cada parashá sigue el orden formulado por el Sefer Ahinuch, que se basa en la clasificación efectuada por Rambam Maimónides en su libro Sefer HaMitzvot. En esta parashá se encuentran los mandamientos del 115 al 130 de los 613. Mandamiento número 115. Precepto de ofrecer la ofrenda de ascensión, olá, conforme las reglas estipuladas por la Torá. Levítico, Vaikra, capítulo 1, verso 3. Número 116. Precepto de ofrecer la oblación de harina, minjá, conforme las reglas estipuladas por la Torá. Levítico, Vaikra, capítulo 2, verso 1. Mitzvah número 117.
Prohibición de ofrecer levadura o miel en el altar. Levítico, Vaikra, capítulo 6, verso 11. Mitzvah número 118. Prohibición de ofrecer cualquier ofrenda sin sal. Levítico, Vaikra, capítulo 2, verso 13. Mitzvah número 119. Precepto de salar las ofrendas. Levítico, Vaikra, capítulo 2, verso 13. Mitzvah número 120. Precepto de la Corte Suprema de Justicia, Sanedrín, de ofrecer una ofrenda cuando emitió una decisión halágica errónea. Levítico, Vaikra, capítulo 4, verso 13. Mandamiento número 121. Precepto de ofrecer una ofrenda de pecado, hatat, cuando un individuo comete por error una transgresión que conlleve la pena de caret. Levítico, Vaikra, capítulo 4, verso 27. Número 122. Precepto de ser testigo en la Corte de Justicia. Levítico, Vaikra, capítulo 5, verso 1. Número 123. Precepto de ofrecer una ofrenda de valor variable, corbán, olé, belloret, en ciertos casos específicos. Levítico, Vaikra, capítulo 5, verso 1. Mitzvah número 124. Prohibición de separar completamente la cabeza del ave ofrecida como ofrenda de pecado. Hatat, Levítico, Vaikra, capítulo 5, verso 8. Número 125. Prohibición de poner aceite de oliva en la oblación de harina de un transgresor. Minjá Joté. Levítico, Vaikra, capítulo 5, verso 11. Número 126. Prohibición de poner incienso en la oblación de harina de un transgresor. Minjá Joté. Levítico, Vaikra, capítulo 5, verso 11. Mitzvah número 127. Precepto de pagar el monto principal de su valor más una quinta parte adicional cuando un individuo haya ingerido o utilizado un alimento u otro objeto consagrado. Levítico, Vaikra, capítulo 5, verso 15. Número 128. Precepto de ofrecer la ofrenda de culpa en ciertos casos específicos de transgresión dudosa. Asham Talui, Levítico, Vaikra, capítulo 5, versos 17 y 18. Número 129. Precepto de ofrecer la ofrenda de culpa en ciertos casos específicos de transgresión segura. Asham Badai, Levítico, Vaikra, capítulo 6, verso 2, capítulo 5, verso 21. Y la mitzvah, precepto de regresar lo robado. Mitzvah número 130 se encuentra en Levítico, Vaikra, capítulo 6, verso 4. Y en la hebrea está en el capítulo 5, verso 23. Amén y amén.